El hígado es el órgano interno más grande y complejo. Toda la sangre procedente del intestino y el páncreas alcanza el hígado a través del sistema venoso, transportando materiales necesarios para la síntesis de proteínas, azúcares sencillos, para el almacenamiento de energía y hormonas, para regular la producción de glucosa. El hígado es el principal centro de síntesis de proteínas plasmáticas, lípidos endógenos y lipoproteínas, especialmente colesterol, factores de coagulación y glucógeno. También es el principal lugar de metabolización de las drogas liposolubles y otros compuestos tóxicos. A pesar de la complejidad del funcional del hígado, las alteraciones clínicas evidentes en su función son poco comunes en la mayoría de las enfermedades hepáticas. Aunque las pruebas de laboratorio de función hepática son sensibles que los signos y síntomas clínicos, muchos pacientes con enfermedades de hígado, en especial hepatitis agudas y crónicas, muestran funcionamiento hepático normal. En los hepatocitos presentan una elevada actividad de enzimas metabólicas. El aumento de la actividad de estas enzimas en el suero es a menudo una primera pista de que existe un daño hepático. El hígado está implicado en la mayoría de las funciones metabólicas llevadas a cabo por el cuerpo. Una manifestación es la eliminación de la bilirrubina ictericia. La eliminación de la bilirrubina es parte de la función más general de convertir compuestos liposolubles en formas solubles para su posterior eliminación del plasma. Se han utilizado pruebas de capacidad de metabolización de drogas para evaluar la función hepática. El hígado sintetiza ácidos biliares de importancia capital en la absorción de grasa por el intestino. El hígado es la principal localización del ciclo de la urea, esencial para convertir el ion de amonio en urea. El hígado sintetiza lipoproteínas tanto de muy baja densidad VLDL como lipoproteínas de baja densidad LDL y lipoproteínas de alta densidad HDL. El hígado también es el principal centro de glucogénesis y almacenamiento de glucagón, y bajo la influencia de la insulina y glucagón regula la concentración de glucosa en plasma. La bilirrubina es el metabolito más importante del grupo hemo, que se encuentra en la hemoglobina, la mioglobina y los citocromos. Los individuos adultos sanos producen entre 250 miligramos y 350 miligramos de bilirrubina al día aproximadamente. Cerca de este 85% deriva de la degradación de los glóbulos rojos. En el vaso, la metahemoglobina de los glóbulos rojos se descompone para dar lugar a las cadenas libres de globina y el grupo hemo. El anillo porfirínico del grupo hemo es oxidado por la hemoxigenasa microsomal para producir el compuesto de cadena lineal denominado biliverdina, liberándose el hierro. La biliverdina entonces es reducida por la biliverdina reductasa, produciendo bilirrubina, también denominada bilirrubina no conjugada. En su forma isomérica más común, la bilirrubina es altamente insoluble en agua y la mayor parte de ella es transportada por la albúmina. En el hígado, la bilirrubina libre y la bilirrubina transportadora por la albúmina penetran en el espacio de Dis. La bilirrubina libre se une a las proteínas Y y Z y, en último lugar, a la ligadina, que la transporta al retículo endoplásmico liso para su conjugación. Cuando la bilirrubina libre penetra en los hepatocitos, se disocia de la albúmina más bilirrubina. Este proceso es altamente eficiente, ya que los valores de eliminación normal de bilirrubina no conjugada son de aproximadamente 5 miligramos sobre kilogramos sobre día, o un ejemplo que para un individuo de peso de 75 kilogramos aproximadamente son 400 miligramos sobre día. En el retículo endoplásmico liso, la bilirrubina se esterifica para dar lugar al ácido glucurónico por acción de la bilirrubina, uridindifosfato, UDP, glucuronil transferasa. Esta reacción produce principalmente diconjugados, pero también se forman algunos monoglucurónidos y triglucurónidos de bilirrubina. La bilirrubina conjugada alcanza la membrana canicular de los hepatocitos y entra al sistema biliar
a través de un mecanismo de transporte dependiente de energía, alcanzando finalmente el tracto intestinal. Cuando la bilirrubina conjugada está presente en suero, puede unirse covalentemente a la albúmina, dando lugar a biliproteína o gamma-bilirrubina. Mientras que la bilirrubina conjugada tiene una vida media de menos de 24 horas, la gamma-bilirrubina tiene una vida media similar a la de la albúmina, de 17 días. La bilirrubina conjugada, al ser hidrosoluble, puede ser filtrada por glomérulos y aparece en la orina. Una vez que la bilirrubina alcanza el intestino, es metabolizada por las bacterias. Los productos iniciales, los urobilinógenos, son hidrosolubles y pueden ser reabsorbidos y alcanzar la circulación enterohepática. Los niveles elevados en plasma se producen cuando aumenta la producción de bilirrubina, como en la anemia hemolítica, o cuando disminuye la eliminación plasmática, como en la hepatitis o la cirrosis. Entonces puede aparecer en orina exceso de urobilinógeno, donde puede ser detectado por medio de tiras reactivas. No obstante, la medición de urobilinógeno no aporta o aporta poco a las pruebas estándar de funcionamiento o daño hepático. Ahora les explicaremos lo que son las pruebas de daño hepático. Como bien les estamos mencionando, tenemos en el hígado hepatocitos. En estos hepatocitos tenemos altos niveles de enzimas. Estas enzimas se localizan en lugares específicos en el interior del hepatocito. También estos altos niveles de enzimas pueden provocar una filtración de las mismas, la cual es útil para el diagnóstico y monitorización de un daño hepático. Estas enzimas se encuentran de tres tipos. Tenemos enzimas citoplasmáticas, enzimas mitocondriales y enzimas canaliculares. En las enzimas citoplasmáticas tenemos la lactato deshidrogenasa, la LDH, aspartato aminotransferasa, AST, alanina aminotransferasa, ALT. En enzimas mitocondriales tenemos la isoenzima mitocondrial AST, que esta induce una liberación cuando hay un daño mitocondrial. En las enzimas canaliculares tenemos la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferasa, que estas sirven de canal hacia el exterior. También los niveles altos de enzimas son liberados a través de diferentes mecanismos. Estos mecanismos determinan el patrón de aumento en niveles enzimáticos. El más común es el daño irreversible en membrana, que causa muerte celular. La muerte celular va acompañada de una filtración de enzimas citoplasmáticas. Principal daño celular. Los marcadores más importantes de daño celular son las enzimas citoplasmáticas y mitocondriales. Estas enzimas no son específicas de hepatocitos, porque sus niveles pueden aumentar debido al daño en otros órganos. La causa más común de los niveles elevados de ALT es una enfermedad hepática. También el principal daño celular es cuando hay una deficiencia en la síntesis de piridoxina. Esto es, que la síntesis hepática de ALT está afectada. También hay un efecto similar en la fibrosis hepática y la cirrosis. Daño hepatocelular agudo. Cuando persiste, tenemos que AST será mayor que ALT debido a una elevada actividad en hepatocitos al principio. Si este daño persiste entre las 24 y 48 horas, los niveles de LDH pueden aumentar transitoriamente, en menor grado que los de AST y ALT, pero también ALT alcanza niveles mayores que AST. Esto nos lleva a que normalmente alcanzarán valores normales en el momento de presentación clínica, AST, ALT y LDH. Cuando tenemos daño hepático crónico, tenemos niveles elevados de ALT con más frecuencia que AST, en una proporción respectiva. Un ejemplo de ello es la fibrosis. En la fibrosis, cuando progresa, ALT disminuye. Esto nos genera a la proporción respectivamente y AST aumenta gradualmente. Si la fibrosis progresa, tenemos cirrosis y AST será mayor que ALT. Enzimas principales de daño
canalicular. Se basa en una obstrucción canalicular que es debido a un aumento gradual de estos niveles. Juegan un papel bastante bajo en su actividad a comparación de las enzimas. La prueba para checar este daño es la electroaféresis. La electroaféresis suele revelar la existencia de dos formas: la forma libre, que es el producto génico, y la forma de alto peso molecular, constituida por enzimas unidas a fragmentos de membrana canalicular. Como células principales tenemos la fosfatasa alcalina, que tiene una vida media de 3 días, y la gamma-glutamil transferasa, que tiene una vida media de 10 días. La gamma-glutamil transferasa es ligeramente más sensible que la fosfatasa alcalina, pero es menos específica. Aumenta el 85 al 90% en pacientes con enfermedad hepática. Los niveles de GGT o gamma-glutamil transferasa aumentan a exposición de drogas inductoras de enzimas. El nivel se eleva aproximadamente del 60 al 70% en individuos con abuso de alcohol. Esto nos lleva a una correlación muy exacta del alcohol ingerido y la actividad de gamma-glutamil transferasa. Estos niveles también pueden aumentar 5 veces por encima ante la referencia, debido a un uso de fenitoína y carbamazepina. Aumentan en menor cantidad también por un uso de contraceptivos orales y estrógenos. La fosfatasa alcalina es más específica mediante procesos obstructivos. Solo el 25% de los pacientes aproximadamente que reciben fenitoína muestran niveles normalmente menos de 3 veces por encima de los límites de referencia. Alfa-fetoproteína es una proteína plasmática muy importante en una vida fetal. Esta sirve como proteína de transporte o de unión, lo que estructuralmente la hace similar a la albúmina. La alfa-fetoproteína tiene niveles a lo largo de la gestación, que pueden ser de 10.000 nanogramos sobre mililitro en el nacimiento. Alrededor del primer año, los valores caen o pueden ser menores de 10 nanogramos sobre mililitro. Cuando hay un daño hepático agudo, los niveles de alfa-fetoproteína aumentan 10 a 20 veces por encima de los límites de referencia. Si hay pacientes con hepatitis viral crónica, sus niveles también pueden verse afectados. Si hay fibrosis, esta progresa y se vuelve una enfermedad hepática crónica. Sus niveles aumentan, alcanzando un valor promedio de 2 a 3 veces por encima de los límites de referencia. Su utilidad es para diagnosticar un daño hepático. Es importante para el cribado y el diagnóstico del carcinoma hepatocelular y la monitorización del curso de dicha enfermedad, también del hepatoplasma. Marcadores de infección por virus de hepatitis. Los virus causan entre el 80 y el 90% de hepatitis crónica y aguda. Tenemos como varios virus que afectan al hígado, pero los más importantes o que mencionaremos son hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C. La hepatitis A es miembro de la familia picornavirus. Está constituida por el virus de ARN. Es transmitida por la vía fecal oral, por condiciones sanitarias pobres. Tiene un periodo de incubación por menos de un mes. En cuanto a las condiciones, pueden ser por centros de cuidado de día o bien acciones militares, que estos conllevan a un posible caso de comida contaminada. También la transmisión casi siempre se autolimita. En el 5 al 10% de los casos aumentan secundariamente los niveles enzimáticos. Durante el periodo de incubación del virus, el ARN presente en este plasma permanece 18 días después de la instauración clínica. Una respuesta autoinmune inicial es la de IgM
hepatitis A o antivirus de hepatitis A por un aumento de niveles de AST y ALT, por una producción después de aparición de anticuerpos. IgM se desarrolla entre las semanas 2 y 3. Estos anticuerpos persisten entre 2 y 6 meses. Estos anticuerpos se desarrollan entre la primera y segunda semana de estos anticuerpos y permanecerán positivos de por vida. Es necesario que por motivos epidemiológicos se realicen pruebas de ensayo como PCR, que es reacción encadenada de la polimerasa, que permite identificar el ARN de este virus en plasma y en heces, para bien confirmar que realmente siga la enfermedad. El desarrollo de inmunidad de este virus se desarrolla a nivel de detección de anticuerpos con 2 a 4 semanas y persisten durante 5 años. En hepatitis B, familia Hepatnavirus, relacionada con hepatitis en varias especies animales, se transmite por fluidos corporales, especialmente el sexo o el suero. También puede ser de madre a hijo. Hepatitis B produce varias proteínas antigénicas que son detectadas en suero, como antígeno central, antígeno de superficie y antígeno E. Todos estos pueden cuantificarse. Después de 4 a 6 semanas aparece IgM anti-HBC, acompañada de un aumento en niveles de AST y ALT. Anti-HBC, su título es importante para la determinación del significado como bueno. Los títulos bajos corresponden a falsos positivos y los niveles altos indican inmunidad a la infección por el virus de hepatitis B. Como marcador inicial tenemos al antígeno de superficie. Se detecta a partir después de 2 a 3 meses, desapareciendo HBsAg y HBeAg, antígeno de superficie y antígeno E. Por la recuperación de hepatitis aguda aparecen anti-HBs y anti-HBe, anticuerpos que atacan a estos antígenos. Estos anticuerpos es el último marcador de recuperación y se cree es el indicador de eliminación del virus. Se mantienen de por vida. El 5 al 10% de pacientes terminan por desaparecer con este virus. La frecuencia de infección crónica por el virus de hepatitis B es del 5 al 10% en pacientes inmunocomprometidos y el 80% en neonatos. Por otro lado, la hepatitis C es un virus de ARN del grupo Flavivirus. Se transmite a través del suero, ya puede ser por inyección de droga, o transfusiones o trasplantes. A través del suero puede ser por pinchazones con agujas en profesionales de la salud o una diálisis. Raramente se contagia madre a hijo. A diferencia de hepatitis A y hepatitis B, la infección crónica de hepatitis C se produce en el 75 al 85% de los individuos infectados. La mejor prueba de detección es el genoma de HCV, el virus de hepatitis C, que puede amplificarse a través de la tecnología recombinante. Es la segunda generación de la prueba de anti-HCV, o bien virus de hepatitis C, que detecta anticuerpos para 4 antígenos virales entre 10 y 12 semanas. Un ensayo de tercera generación detecta anticuerpos entre 7 y 9 semanas. IgM, antivirus de hepatitis C, está presente tanto en infección aguda como en la crónica.
y no es útil para el diagnóstico. Los niveles significativos de anti-HCV, virus de hepatitis C, total, persiste de por vida. En poblaciones de alto riesgo, el valor es superior al 99%. En poblaciones de bajo riesgo, el valor es positivo solo el 25%, y este se necesita confirmar a su exposición. Inmunoensayos de anticuerpos de antígenos recombinantes RIBA. Usa proteínas recombinantes que es usado para confirmar la positividad de este virus. También podemos contar que tenemos otros virus, como bien es la hepatitis D, que es un virus de ARN que solo puede presentarse en presencia de un anticuerpo de superficie. Se da principalmente en consumidores de droga inyectada y es endémico por algunas partes del mundo. El virus de hepatitis D se puede presentar de dos formas. Si la infección se produce en presencia de una infección previa y persiste, puede haber agresión más rápida de la enfermedad. La mejor prueba para el diagnóstico es la búsqueda de anticuerpos IgM. También tenemos la hepatitis tipo E, que es un virus de ARN con un curso similar a la infección por el virus de hepatitis A. Este solo es común en determinadas zonas de África, Asia, pero rara vez aparece en Estados Unidos, excepto en individuos que han viajado a zonas endémicas. Como una enfermedad más del daño hepático, vamos a tener a la hepatitis C, que es un virus de ARN igual que la hepatitis C. Se da principalmente en consumidores de droga inyectada. Causas de daño hepatocelular agudo. Aproximadamente un 80-90% de los casos son debido a infecciones virales. De estos, aproximadamente el 50% son por hepatitis B, el 25% por hepatitis A y el 20% por hepatitis C. La hepatitis C es un virus de ARN del grupo de los flavivirus. La infección normalmente se produce a través del suero. La inyección de drogas y transfusiones o trasplantes anteriores a 1990 son causas comunes de infección, puesto que en esas épocas no habían estándares tan rigurosos para la donación de órganos. Un examen para la evaluación de la función y del daño hepático es la fibrinogénesis hepática, que se puede usar para determinar la extensión de la fibrosis en el hígado. Este proceso normalmente se ocupa suero o plasma. La prueba por excelencia para confirmar la persistencia de la infección de hepatitis C es la prueba del ARN de hepatitis C, que se detecta a través de varias técnicas de identificación. Entre los muchos marcadores potencialmente útiles que se han evaluado se encuentran los fragmentos de colágeno o procolágeno circundante. En general, estas pruebas muestran una correlación significativa con la actividad inflamatoria derivada de los especímenes de la biopsia. Patrones de daño hepatocelular agudo. La principal característica del daño hepatocelular agudo es el aumento en los niveles de aminotransferasas, que normalmente se sitúan más de 8 veces por encima de los límites de referencia. La forma más común, el daño a los hepatocitos está relacionado principalmente con una respuesta inmune. Este patrón es típico del daño hepatocelular viral y de algunas formas de inducido por la droga. Normalmente se produce un aumento gradual en los niveles de enzimas citoplasmáticas, ASLT y ALT. Los niveles de fosfatasa alcalina suelen ser normales o ligeramente elevados, mientras que los niveles de GGT aumentan en la mayoría de los casos de daño hepatocelular agudo. Entre las enfermedades hepáticas agudas vamos a tener lo que es la hepatitis aguda. La hepatitis aguda es un trastorno en el que existe un daño agudo en los hepatocitos. En algunos casos, particularmente cuando el daño se debe a una isquemia o toxinas, la inflamación es mínima o inexistente. Por todas estas razones se utiliza el término daño hepatocelular agudo. Dos patrones menos comunes del daño hepatocelular agudo pueden llamar la atención sobre características especiales importantes para el diagnóstico y el pronóstico. Con el daño hepático alcohólico, los niveles de ASLT y ALT normalmente aumentan mínimamente. La ASLT
de 8 veces por encima de su límite superior de referencia y la ALT menos de 4 veces por encima de su límite superior de referencia. Cuando existe un daño hepático masivo, a menudo denominado necrosis hepática masiva, los niveles de AST y ALT pueden estar inicialmente altos, pero muestran un patrón consistente de descenso. Enfermedades hepáticas agudas. Las enfermedades hepáticas agudas son asintomáticas en la gran mayoría de los individuos afectados. Sin embargo, cuando los síntomas se presentan, el paciente generalmente necesita atención médica. Estos síntomas son más claros y están relacionados con un tratamiento anormal de la bilirrubina. Los individuos afectados normalmente notan una pérdida de color en las heces, seguida de la pérdida de color oscuro en la orina. Estos síntomas se deben a una disminución en la eliminación de la bilirrubina al intestino y la aparición de bilirrubina conjugada en plasma, lo que produce bilirrubinuria. En la mayoría de los casos el paciente nota la ictericia, esto quiere decir el color amarillento de los ojos. En la obstrucción crónica, la bilirrubina total disminuye rápidamente, con una remisión total más lenta debido a la lenta eliminación de la bilirrubina. La mayoría de los pacientes con colestasis crónica presentan colesterol elevado. También vamos a tener lo que es la coleostasis autoinmune. Estos trastornos pueden causar coleostasis crónica, que a menudo se conoce por el aumento en los niveles de enzimas canaloniculares o el purito. La cirrosis biliar primaria es un proceso degenerativo que destruye gradualmente los conductos intrahepáticos y produce fibrosis hepática e hipertensión. La hepatitis coleostásica normalmente produce un patrón intermedio entre el daño hepatocelular y la coleostasis, mientras que la obstrucción extrahepática temprana puede causar un marcado aumento en los niveles de enzimas citoplasmáticas y un aumento mínimo en las enzimas canaliculares, minimizando el patrón del daño hepatocelular. En las características del laboratorio, cuando existe una obstrucción extrahepática o daño del conducto biliar intrahepático, los niveles de ambas enzimas pueden alcanzar valores entre 10 y 20 veces por encima de los límites de referencia. Normalmente, durante la obstrucción biliar se produce un aumento en los niveles de bilirrubina conjugada. Evaluación de los pacientes con daño hepatocelular agudo. En individuos con aumentos importantes de los niveles de ALT son más de 100 veces por encima de los límites de referencia, y esto en más del 90% de los casos. La causa será isquemia. Si los niveles de